este grupo de personas deprimidos y rondaban pensamientos muy fuertes por mi mente. Si Juan 10:10 dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir, la siguiente parte dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En abundancia. Y es allí donde vino Dios, donde vino mi pastor. Y en el Salmo 42 David dice algo interesante. David en el Salmo 42 dice que el Señor le hizo sacar del pozo de la desesperación. Dice que el Señor le sacó del lodo cenagoso. ¿Ustedes saben qué es lodo cenagoso? Cuando estás pisando algo y comienzas ¿a qué? A hundirte, a hundirte, a hundirte, a hundirte, a hundirte, a hundirte. Así, ahí vino Dios, lo agarró a David y lo sacó. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Y sabes qué dice ahí? Dice, puso mis pies sobre peña, sobre una roca firme. De donde se estaba hundiendo, lo sacó y lo puso ahí. Porque Dios tenía un plan con David, un plan tremendo. Y lo que Dios usó para animarme fue el Salmo 23. Un día tan desanimado que estaba, le ofrecí la ayuda a un familiar mío y le dije, yo quiero pintar tu casa. No, pero no quiero pintarla, no tengo ni dinero. No te preocupes, le digo, yo voy a comprar la pintura. Compré toda la pintura y me fui a pintar su casa porque quería un tiempo simplemente de ocuparme en algo totalmente diferente a lo que yo hago. Y yo estaba muy ocupado ministerialmente y comencé a hacerlo, pinté su casa y comencé a estudiar el Salmo 23 por una semana. Y ese Salmo 23, quiero decirte que el Señor lo usó para animarme en una manera impresionante. Me sacó del lodo cenagoso, del pozo de desesperación, me sacó el Señor y me puso sobre roca firme. Y Dios me dio una promesa tremenda. Y quiero compartir contigo esa promesa. Se encuentra en Isaías 42:6. En el libro de Isaías 42:6 me dio una promesa que se está cumpliendo esta noche. Y dice, yo Jehová te he llamado en justicia. Y te sostendré, escucha lo que dice, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Yo tomé esa promesa, la marqué aquí en mi Biblia, le puse la fecha y no la entendí. Estoy como estoy y tú me vas a hacer que vaya por otros lugares y que comparta y que dé tu palabra. Y con un poco de incredulidad le dije, ok, Señor, la tomo, ese es para mí. Y Dios me dijo, Raúl, después de esto, tú vas a ser un instrumento para animar a otras personas. Pasé una semana estudiando el Salmo 23, pero lo estudié en una manera completamente diferente, en una manera que no quería que nadie me cuente del Salmo, sino yo solito. Comencé a escarbar, como un niño cuando está tomando sus primeros alimentos con su cucharita, así, igualito comencé yo. Cucharita por cucharita de este salmo. Dios me dio convicción para hacer un viaje. Hice un viaje ahí en Perú. Yo vivo al nivel del mar. E hice un viaje de como 6 o 7 horas a 4,200 metros de altura. Se llama Cerro de Pasco. Y fui ahí a este lugar porque en este lugar se crían ovejas. Y en este lugar se llaman las Pampas de Junín. Ahí es popular porque hay muchísimos rebaños de ovejas. Y yo quería saber por qué David se comparó a una oveja. Yo quería saber por qué David realmente usa el Salmo 23 para decir Jehová es mi pastor, y él se está comparando a una oveja. Y es así que tomé un tiempo de 2 días aproximadamente para ir a convivir con un rebaño de ovejas. Y lo que descubrí realmente me animó muchísimo y lo voy a compartir contigo esta noche. Mira, este estudio lo he dado en 4 iglesias al menos y dura 6 horas aproximadamente. Y no te miento, de verdad, es el tiempo que dura. Pero vamos a ver lo que sucede en 40 minutos, ¿ok? Vamos a ver. Y si no, nos quedamos, de verdad. Así, la primera iglesia hacía eso, disertaba Pablo y todos escuchaban. Y uno se murió y Pablo lo resucitó, ¿sí? Pero yo no tengo el don de resucitar a nadie, así que no te mueras. Entonces, vamos, por favor, acompáñame al Salmo 23. Ve conmigo, por favor, al Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, ¿qué dice? Moraré por largos días. ¿Cuántos han leído más de una vez este salmo? ¿Cuántos lo han memorizado? Wow, buen número. Buen número. En el último mes, al menos 400 personas se han memorizado este salmo en Perú. El último servicio que enseñé, nos pusimos de pie todos en la iglesia y todos sin Biblia en mano se habían memorizado este salmo. Mi hijo se levantó un día y me dijo: papá, escúchame, y me dijo los 6 versículos de memoria. Vino una niña de 6 años a nuestra iglesia y me dijo: pastor, quiero que me escuche, y se había memorizado el Salmo 23. Y después de hablar el Salmo 23 me dijo: pastor, ahora vuélvame a escuchar, y se había memorizado el Salmo 1. Perecemos cuando nos falta conocimiento de Dios, de verdad. Cuando realmente no conocemos a Dios en la dimensión que Él quiere que le conozcamos. Y sí, soy pastor y sí conozco a Dios, pero ¿sabes qué? A veces mi afán es más alimentar al rebaño que alimentarme yo profundamente. Y cuando yo dejo eso, realmente Satanás usa eso para hundirnos. Por eso yo te doy la primera exhortación esta noche. Aquí tienes a tu pastor Carlos y los otros pastores que sirven aquí también. Tu labor es orar mucho por él. Ve, acércate al final y dice: pastor, ¿cómo estás? Lo primero que queremos todo es que el pastor me pregunte cómo estoy. Eso es egoísmo muchas veces. Ve tú donde él y interésate por su vida. Pregúntale, sé tu amigo. El 71% de los pastores no tiene un amigo cercano. Tal vez tú puedes ser el amigo cercano. Dijo Carlos aquí que solo 2 tenían la vida real, los demás eran de Facebook. Está necesitado de amigos, ¿sí? Ahora, Charles Spurgeon, yo no sé inglés, o sea, si ustedes no entienden quién era Charles Spurgeon, no sé cómo se dice en inglés, pero ¿cómo se dice en inglés? Charles Spurgeon, ¿sí? Ok, Charles Spurgeon, él llamó a este salmo, lo tituló como la perla de los salmos, la perla, por su valioso contenido. Este es un salmo realmente valiosísimo. Y yo quiero decirte algo, hacerte una pregunta en esta noche. ¿Conoces a Jehová? ¿Conoces a Dios? ¿Sabes cómo llegar a Él ante la necesidad apremiante que tienes? La Biblia describe muchos nombres, muchos títulos de Dios. Y ¿sabes una cosa? Es muy importante para nosotros conocer esos títulos, esos nombres de Dios, porque al conocerlos sabemos cómo llegar a Dios. Cómo llegar ante una necesidad económica, ante una necesidad de provisión, buscar el nombre de Dios en la Biblia y llegar ante Él como Jehová el que provee, Jehová Jireh. Ante una situación que parezca imposible, llegar a Él conociéndole que es Jehová el Shaddai, el Dios todopoderoso, y así sucesivamente muchos nombres de Dios que aparecen en las Escrituras. Cuando no hay paz en tu vida, ¿sabes cómo llegar a Dios? Como Jehová Shalom, Él es mi paz, dice el libro de Jueces, Él es nuestra paz. Debemos buscar a Dios, conocerle en una manera profunda. Al empezar el versículo 1, Pablo dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, es bien interesante lo que dice aquí David, en el versículo 1. David dice: Jehová es mi pastor, es mi. ¿A qué se refiere cuando David dice Jehová es mi pastor? ¿A qué se refiere? Que es de él, solito. Es mi, dice, mi. Y qué linda descripción lo que Pablo está diciendo. Dice que Dios es exclusivamente ¿de qué? De él, David. David está diciendo: Dios es exclusivamente mío, dice David. Ahora, y sabemos que Dios es de todos, pero hay algo muy interesante. Si tú avanzas en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe sus diferentes epístolas, por decir, por ejemplo, en Filipenses 4:19, cuando les dice a los filipenses, cuando les escribe a los filipenses, él dice algo lindo: mi Dios suplirá, dice. Pablo había hecho tal cual David a Dios, su Dios ¿qué? Exclusivo, de su propiedad. La pregunta para todos nosotros en esta noche es Dios exclusivamente tuyo? ¿Has hecho de Él tu Dios? Él es mi Dios. Mira, sabemos que Dios es de todos nosotros, pero Él se agrada en cuando nosotros le hacemos a Él exclusivamente nuestro. ¿Por qué? Porque eso le da derecho a Dios de que haga con nuestras vidas como Él quiere.
Nuestras vidas ya no pasan a ser nuestras, sino son exclusivamente de Él. Señor, mi vida no es tuya, no es mía, es tuya, y tú haz como tú quieres. Eso es lo que está diciendo tanto David en el Salmo 1 como Pablo en las diferentes cartas que él escribe. Ahora, David dice también en el versículo 1 algo interesante. Jehová es mi, ¿qué dice después? Pastor. Al decir David, Jehová es mi pastor, ¿con qué se está comparando David? Con una oveja. Ok, levanten la mano las ovejas del Señor. Ok, ¿sí? ¿Están seguros que son ovejas? ¿No lo dudan? ¿No? Yo les voy a contar cómo son las ovejas. ¿Ok? Nadie me va a poder decir después de esto cómo son las ovejas, porque yo he almorzado literalmente con una oveja. He tomado desayuno con una oveja. La oveja dormía en la cama que yo estaba. Es increíble. Y olía a oveja. ¿Sí? Ya me bañé, de verdad, ya me bañé. Pero, ¿cómo es una oveja? ¿Cómo es una oveja? La oveja es un animal muy frágil. Esa es la primera característica que yo te puedo decir de una oveja. Es muy, muy frágil. Y es lindo lo que Dios me permitió conocer de las ovejas. El día que yo llegué a este lugar, que les digo que queda 4,000 y tantos metros de altura, lo que habían hecho, habían trasquilado a las ovejas. ¿Trasquilar se le llama acá? ¿Sí? Trasquilar es cuando le quitan toda la lana, ¿verdad? Y les habían quitado toda la lana, 4,200 metros sobre el nivel del mar, menos 2 grados de frío, ¿ok? Así un frío impresionante, y la oveja totalmente trasquilada. Flaquita. Pero cuando la oveja está con la lana, ¿cómo se ve? Gordita, ¿verdad? Gordita. Yo sin polo soy bien flaquito, ¿sí? Y la oveja se ve bien gordita, pero cuando le quitan la lana, realmente es muy frágil. Es un animal bien frágil. Otra característica de la oveja, que es un animal 100% dependiente. Es bien dependiente. Y depende exclusivamente de su pastor. Otra característica de la oveja es que es muy torpe. En verdad, tengo muchos videos de lo que pude grabar, y es un animal muy torpe. Tú le puedes ver, y yo estaba en Cerro de Pasco, y como es altura, cuando hay mucha altura, los pastos no son tan verdes. Porque la altura misma, el frío y el sol seco lo queman el pasto. Y las ovejas siempre están pasteando por ahí, por pequeños pastitos que hay. Pero los pastores, como aman tantos a sus ovejas, siembran pastos y les ponen extremo cuidado. No sé qué le hacen, pero ponen pastos verdes para las ovejas. Pero lo cuidan hasta que esté bien sembradito y bien crecido, para que después las ovejas vayan a alimentarse. Pero es interesante que la oveja estaba aquí, en pasto seco, y el pasto verde estaba aquí. Y solamente si quería podía ir y comer de ese pasto ahí, pero seguía comiendo el pasto seco. En serio, ahí comía. Solo tenía que moverse 1 metro, nada más, 1 metro, y tenía el pasto verde. En serio, son muy torpes, o tontas, como se les conoce. No, eso yo no he visto, pero alguien me contó que si la oveja se queda enredada entre árboles, así entre plantas, y puede salir como cualquier animal, no sale, se queda enredada ahí. Es torpe, es tontita, es lenta para salir. Ahora, la oveja escucha una voz y obedece. ¿Sabes cuál voz? La voz de su pastor. No sé cómo le hace el pastor, pero pronuncian palabras así chiquitas y la oveja viene. Yo estaba con un rebaño de 200 ovejas, les silbaba, les cantaba, les bailaba, les decía de todos y nunca vinieron a mí. Su pastor las llamó y vinieron hacia ellas. Saben escuchar la voz del pastor. Pero ¿sabes qué? Una característica muy interesante de la oveja es que son muy mansas, 100% mansas. Mansitas y mensitas. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes se consideran una oveja? ¿Torpes? ¿Tontas? ¿Frágiles? ¿No obedecen la voz de cualquier pastor, solo de su pastor? Después de haber dado la descripción, siempre baja el número de los que quieren ser una oveja. Porque no nos gusta que nos llamen torpes, no nos gusta que nos llamen tontos, no nos gusta que nos llamen frágiles. Pero ¿sabes quién se comparó a una oveja? El hombre que la Biblia describe conforme al corazón de Dios, David.
David se comparó como una oveja. Y David sí que realmente fue torpe, fue tonto. Habiendo experimentado la gracia sublime de Dios y el poder de Dios, él cayó en adulterio. En serio, sí, realmente fue torpe. Sí, fue muy frágil. La Biblia describe a David como un hombre de guerra, ¿verdad? Sus manos estaban manchadas de sangre y por eso no pudo construir el templo. No pudo. Y era un hombre de guerra. Pero cuando tú vas a los Salmos y ves el corazón de David en los Salmos, ¿qué ves? Su fragilidad. Era un hombre muy frágil. Y David se compara a una oveja. ¿Sabes por qué? Porque él había sido pastor. Y como pastor, David conocía 100% de las ovejas. Y David sabía que él necesitaba un pastor. Y lo que hizo David como pastor por sus ovejas realmente es increíble. Quiero que me regales un minuto y vayas en tu Biblia a 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36. Esta es la historia de David y Goliat. Goliat, este gigante que amedrentaba a la nación de Israel, ofendiéndoles por 40 días e intimidándoles de que él les iba a vencer. David fue y peleó con este gigante, pero antes de pelear con este gigante y vencerlo, David tenía que hablar con Saúl y convencerle de que él podía vencer a este gigante. Y David le dice lo siguiente, si lees conmigo en 1 de Samuel 17:34, dice: David respondió a Saúl, tu siervo era, ¿qué dice ahí? Pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo, ¿qué dice? Lo mataba. Qué interesante el corazón de David. Un pastor arriesgando su vida al 100% por un animalito. Frágil, tonto, torpe. ¿Crees que David no tuvo alguna vez el deseo, ay, esta oveja rebelde, siempre está metiéndose en problemas? Tal vez David se molestó algún día con su oveja, pero David estuvo dispuesto como pastor a dar la vida por su oveja. Dice que venía un león, venía un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía David tras él y lo hería y lo libraba de su boca, dice. No le tenía temor. ¿Sabes por qué David se compara a una oveja? Porque como pastor, David, él dio todo de sí por esa oveja y él sabía que como oveja que él se estaba comparando, su pastor, Dios, haría todo en favor de David. Y yo quiero que en esta noche, todos los que estemos aquí reunidos, tengamos la seguridad de que Dios hará todo en favor de nosotros. Dios nos cuidará, Dios nos protegerá. ¿Qué es lo que hace un pastor? Lo que hace un pastor, 5 cosas. Número 1, guía. En serio, el pastor se encarga de guiar a las ovejas. Número 2, cuida. El pastor cuida de las ovejas. El pastor atiende a las ovejas. Es muy atento el pastor con sus ovejas. El pastor las alimenta y el pastor las protege. Y es exactamente lo que Dios hace por nosotros. Él nos cuida, nos guía, nos alimenta, nos atiende, nos protege. Y es lo que tú y yo necesitamos tener, esa seguridad en nuestras vidas. ¿Por qué lo hará? ¿Por qué Dios me cuidará? ¿Por qué Dios me guiará? ¿Por qué Dios me protegerá? Lo hará porque te ama y porque te ama. ¿Y sabes qué? El amor que tiene Dios hacia sus ovejas es un amor infinito, un amor ágape, un amor incondicional. Dios quiere que tú y yo sepamos en esta noche que Él está dispuesto a protegernos. Yo no sé exactamente la lucha que tú estás pasando. Es más, de verdad en la iglesia nos falta muchas veces el tiempo de coinonía profunda. No solamente de saludarnos e irnos después del servicio, sino de comunicarnos. Más de uno aquí ahorita está metido en depresión tal vez. Tal vez está lidiando porque tu esposa o tu esposo no son creyentes o tus hijos no están caminando bien. Y necesitamos ese tiempo de coinonía para buscar a nuestro pastor. Y tú necesitas tener la seguridad en esta noche que tu pastor te va a guiar, te va a cuidar, te va a proteger. Si tienes necesidad, te va a alimentar. Él va a hacer todo lo que tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios fiel. ¿Puedes repetirlo conmigo? Dios es un Dios fiel. Es un Dios fiel.
Te lo digo, es un Dios fiel. He vivido la fidelidad de Dios en una manera impresionante durante 7 primeros años de ministerio en mi vida, y después caí en este tiempo de depresión, en este tiempo hace 3 meses atrás o 4 meses atrás nada más, y su fidelidad fue tanta de Dios. Y ven, hijo mío, aquí estoy yo te voy a rescatar. Dios es un Dios fiel. ¿Qué dice el versículo 1 una vez más? Jehová es mi pastor. ¿Y qué más dice después? Y nada me faltará. Me encanta lo que dice ahí. Dice que Dios va a proveer exactamente todo lo que yo necesite. Nada, absolutamente nada me va a faltar. Él va a proveer todo. Absolutamente todo lo que tú y yo necesitemos. Ve conmigo, por favor, en tu Biblia, Salmo 34, 9 y 10. Salmo 34, 9 y 10. Dice: temed a Jehová, vosotros sus santos. Si lo leen fuerte conmigo me ayudarían. Pues nada falta a los que le temen. Versículo 10 dice, escucha: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, ¿qué dice? No tendrán falta de ningún bien. Yo puedo decir amén. ¿Tú puedes decir amén? Mira, la provisión de Dios es maravillosa, y eso es exactamente lo que describe este versículo. Algo muy importante del pastor es que siempre va a proveer para sus ovejas. Les acabo de contar, en la altura, el frío seco y el sol fuerte quema el pasto. ¿Y qué hace el pastor para alimentar a su oveja? Siembra pastitos verdes y los protege hasta que están crecidos para que la oveja se alimente. Tremendo. Si eso hace un ser humano por un animalito, Dios nos creó superiores a los animalitos. Dios va a proveer exactamente todas nuestras necesidades. Él nos va a sustentar. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Dudas de la provisión de Dios? Muchas veces dudamos. Sí, dudamos. De verdad que dudamos. Muchas veces, como Pedro, decimos: nunca te voy a negar, Señor. Nunca voy a dudar de tu provisión. Y cuando llega el fin de mes, ay. ¿Cómo le hacemos? Sí dudamos. Pero quiero animarte a través de la Biblia que Dios nunca nos va a dejar. Dice aquí que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová. Los que buscan a Jehová. Es un principio que está puesto en la Biblia. En Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Es un principio. Dios ha provisto a su pueblo siempre y lo va a seguir haciendo. Yo no sé si tú estás pasando necesidad, pero si tú estás pasando necesidad o tienes algo apremiante en tu vida económica, confía en el Señor. Dios va a proveer. Es uno de los nombres de Dios, Jehová Jireh. Ese nombre aparece en Génesis 22. Había un sacrificio que hacer ahí. Dios estaba probando la fidelidad de su hijo. ¿Quién era? Abraham. Dios estaba probando su fidelidad y le dice: ¿sabes qué? Ve y sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, le dice. Y Abraham obedientemente va y lo va a hacer. Vas al monte Moriah y va a sacrificar a su hijo Isaac. Isaac le dice: papá, acá tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Y su papá le dice: no te preocupes, mi hijo, Jehová se proveerá de cordero. Y proveyó un cordero. Años más adelante, en el Nuevo Testamento, vemos ese cordero puro proveyéndose por el pecado del mundo, por cada uno de nosotros. Tanto en la época de Abraham, Dios proveyó a través de este cordero. Dios proveyó a través de su hijo la salvación al mundo. Quiero decirte que Dios proveerá toda necesidad a su pueblo. Nunca dudes de la provisión de Dios. Nunca debemos dudar de la provisión de Dios. Te empecé contando que mi primera lucha que yo tuve en este año, cuando volví a Ventanilla, ¿cuál era? La lucha económica. Estaba batallando. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Son $2,000, no tengo para pagar, no tengo. El primer mes Dios me dio por adelantado 2 meses para pagar. 2 meses. Y hasta ahorita seguimos pagando. Y pagando y pagando y pagando. Y no somos un ministerio rico. Trabajamos en una zona muy pobre, tal vez la más pobre que hay en Perú. Y Dios sigue proveyendo. Su fidelidad es increíble. Pero no te hablo de mí. Ve a la Biblia. En Primera de Reyes tú ves un ejemplo interesante. En Primera de Reyes 17 está la historia de Elías. Y Elías tenía que profetizar en un tiempo muy oscuro para la nación de Israel. Había un rey. ¿Se acuerdan de este rey Acab?
¿sí? Acab tenía una de las mujeres más hermosas y lindas que podía haber. Es más, su mujer es el prototipo de que todo hombre quisiera tener. Su mujer se llamaba Jezabel. Era una perversa. Creo que ningún hombre quería tener a Jezabel. Era una malvada. Era una mujer tremenda, malvada. Ningún hombre quiere tener a Jezabel por mujer. Pero Elías va donde Acab y le dice, ¿sabes qué, Acab? No va a haber lluvia, sino por mi palabra. Y una vez que le dice eso, Elías, ¿qué hace? ¡Plum! Se corre. ¿Por qué? Porque tenía miedo de Jezabel, pues era una perversa. Y se va, dice, no recuerdo, ahorita estoy parafraseando, pero se va cerca al Jordán, hace su habitación ahí. ¿Y cómo iba a alimentarse? ¿Qué dice la Biblia, los que han leído ese pasaje? ¿Cómo le proveyó Dios a Elías? ¿A quiénes usó? A los cuervos. ¿Qué le traían? Pan y carne. ¿A quién le proveían? A un siervo de Dios. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nada. Y Elías estaba buscando al Señor y le proveyó. ¿Y qué medios usó Dios para proveer a su hijo? A unos cuervos. Dios no ha cambiado. Dice la Biblia que es el mismo ayer, hoy y siempre. En el libro de Reyes también hay otra historia. En Segunda de Reyes hay una historia que tal vez es tu historia. Ahí en el libro de Segunda de Reyes ya no está Elías, está otro profeta, su sucesor. ¿Quién fue su sucesor de Elías? ¿Se acuerdan? Eliseo. Eliseo era el sucesor de Elías. Y en el Segunda de Reyes 4 hay una historia que ha sido mi historia. Y es una historia que tal vez puede ser tu historia actualmente. Y es de una mujer viuda. Y al parecer su esposo era de la escuela de profetas de Eliseo. Y su esposo murió. Y cuando muere su esposo, esta mujer va donde Eliseo y le dice a Eliseo, ¿sabes qué, mi señor? Mi esposo ha muerto y la herencia que nos ha dejado son deudas. Debemos mucho dinero y no tenemos que pagar. No voy a pedir que levanten la mano los que tienen deudas porque no quiero meter en problemas a nadie. Pero creo que más de uno aquí tenemos deudas. Diferentes tipos de deudas. Y una pregunta, cuando tú debes, ¿tienes el deseo de pagar? ¿No? ¿Qué le está enseñando su pastora? La Biblia dice, paguen a lo que deben. Cuando debemos, realmente tenemos ese deseo de pagar. Queremos pagar. Un verdadero cristiano siempre tiene ese deseo y lo va a hacer. Y esta mujer quería pagar. Y sus acreedores encontraron una manera para cobrarle. Nos vamos a llevar a tus hijos, le dijeron. Y ella dijo, no te lleves a mis hijos. Y Eliseo le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga? Y Eliseo le dice a esta mujer, ¿qué tienes en casa? Y esta mujer le dice, bueno, pues tengo unas vasijas nada más. Y ¿sabes qué? Le dice, tengo un poco de aceite, le dice. ¿Sabes qué? Ve y pídete prestado a tus vecinas con tus hijos vasijas. Pídense. Y se va, se presta vasijas, lo lleva a su casa y comienza a llenar las vasijas con aceite. Y se llenan todas las vasijas hasta que la última se llenó y dice que el aceite cesó. Y ella va donde Eliseo y le dice, ¿sabes qué, mi señor? Hice lo que me has dicho y el aceite cesó. Y Eliseo le dice algo interesante. Ok, mujer, has sido obediente. ¿Sabes qué? Experimenta la bendición y la provisión de Dios en tu vida. Ahora, ¿sabes qué? Ve y vende y paga lo que debes. Dios proveyó a esta mujer milagrosamente para que pagara. Pero usó sus manos para llenar y usó sus hijos para vender. Dios proveyó en otra manera, diferente, pero proveyó igualmente para su gloria. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Chicos, hermanos, familia de Calvary Chapel, Dios es un Dios proveedor. ¿Y por qué provee? ¿Por qué? Porque somos sus ovejas. Porque Él ve nuestras necesidades. Él sabe cuál es nuestro corazón, qué es nuestra necesidad y Dios va a proveer. Hay una historia no en la Biblia, en el mundo secular, en el mundo cristiano, es la historia de George Mueller. ¿Ustedes han escuchado a George Mueller? Es tremenda su historia, deben buscarlo si no lo han leído. Es un hombre que me inspiró muchísimo a hacer lo que hago en la actualidad. Y Dios proveía, dice, para él milagrosamente, en una manera impresionante. Pero yo cuestionaba, porque hay una historia, ustedes ven acá los VeggieTales, ¿no? Los dibujitos, ¿no? de
de los Beatles. Y hay una historia que yo la vi ahí en los Beatles y después la leí en el libro de George Mueller, y que proveyó Dios para este hombre en una manera increíble. Un día llegó el desayuno y no tenían ni pan ni leche, y la señora que trabajaba con ella le dice: señor Mueller, tenemos que alimentar a los niños, ¿y cómo les vamos a dar si no tenemos nada? Bueno, vamos a orar, señorita. Vamos a orar. Y oraron y llegó pan ese mismo momento. Un vecino había preparado pan, se lo llevó, el carro de la leche se malogró y tenían pan y leche ese mismo día. Yo cuestioné una vez al Señor, le dije: ok, eso lo hacías en la antigüedad, hoy no lo haces. Y tal vez tú usas diferentes maneras. Y Dios tenía que tapar mi boca y darme una cachetada. Y sucedió algo interesante en mi vida. Hace 3 años atrás, era por estas fechas, 15 de julio, y en Perú hay una ley que creo que es acá también de repente, que se llama gratificación. A los trabajadores hay que pagarles un sueldo extra 3 veces al año, en marzo, en julio y en diciembre. Y yo tengo trabajadores ahí con nosotros en el colegio, y llegó la gratificación de julio y no teníamos absolutamente nada para pagar. Nada. Y me acuerdo que la persona que hacía cuentas conmigo me dijo: ¿sabes qué, Raúl? Hoy día se vence la fecha, y si no pagamos, si no depositamos su sueldo en el banco, tenemos problemas y nos va a venir una multa muy grande. Y no sabía qué hacer. Y en ese mismo momento mi teléfono sonaba y sonaba, y yo colgaba y yo decía: no quiero hablar contigo, estoy necesitando dinero, no quiero hablar con nadie. Y después de como 6 llamadas de esta persona, yo le contesté el teléfono. Y es un amigo muy chévere. Y es un amigo que jamás él me llamaría. Él es creyente, va a la iglesia, todo, pero él tiene un cargo muy fuerte en el gobierno. Y yo no le contestaba porque estaba preocupado y no sé para qué me llamaba, nunca me había llamado. Y la cosa es que le colgué, pero a la última le contesté, y él me dijo: Raúl, disculpa, yo sé que estás ocupado, pero estoy justo cerca a tu colegio y quisiera visitarlos un ratito. Y ok, le dije: ven a vernos. Vino para visitarnos y él me dijo algo muy interesante. Él me dijo: ¿sabes qué, Raúl? Anoche sucedió algo que jamás en mi vida me había pasado, pero no solamente me pasó a mí, sino también a mi esposa. Y le digo: ¿qué pasó? Anoche estábamos antes de dormir y el Señor me dijo que este mes yo no dejara mi diezmo en la iglesia. Yo siempre soy fiel al Señor, pero esta vez el Señor me dijo que lo dejara contigo. Y se lo contamos a mi hija, porque mi hija es más madura que nosotros, para saber si estamos haciendo bien. Y mi hija me dijo: papá, yo también quiero dejar contigo para los niños en Ventanilla. Y en un sobre cerrado nos dejaron el dinero. No faltó ni $1, se diría, ni $1 más, ni $1 menos. Hubo exactamente lo necesario. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nunca dudes de la provisión de Dios. Dios tenía que tapar mi boca y decirme: ¿confías en mí? Si tú estás pasando necesidades económicas, Dios va a proveer absolutamente todo. Recuerda que es el diablo el que quiere robar, matar y destruir. Y él quita el gozo cuando nosotros estamos afanados por lo económico, cuando estamos afanados por muchas cosas, él quita ese gozo. Pero ahí está nuestro pastor. ¿Qué está haciendo nuestro pastor? Proveyendo. Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice el siguiente parte? Nada me faltará. Nunca jamás dudes de la provisión de Dios. En el versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este versículo me encanta. Este versículo habla acerca del descanso. Y quiero hacer una pregunta con honestidad, tienen que responderme, ¿ok? ¿Cuántos de los que están aquí se sienten cansados físicamente? Sí les veo, están así. Y así no hubieran levantado la mano, yo ya sabía cuántos ya. Pero sí, ¿no? Estamos agotados físicamente. ¿Y por qué estamos agotados físicamente? Por el trabajo. La presión del trabajo, el estrés está cada vez más creciendo. Ahora, ¿cuántos tal vez se sienten cansados no por el trabajo y todo, sino se sienten cansados tal vez porque tienen que lidiar con una enfermedad de repente? Están soportando una enfermedad y están cansados de eso. Yo llevo 5 años con un dolor de 24 horas todos los días.
En serio. Y muchas veces he dicho, ya no quiero más esto, Señor. Estoy cansado también de tanto dolor. Pero físicamente muchas veces nosotros nos sentimos agotados. Y quiero decirte algo. El año pasado en Cajamarca nosotros recibimos una bendición muy grande. Nos donaron un container que enviaron desde aquí de Perú. Perdón, desde aquí de Estados Unidos a Perú. Enviaron un container con muchísimas cosas para el Instituto Bíblico. Y cuando abrimos ese container, yo era el que estaba haciendo el trámite. Cuando vimos ese container, ¿sabes qué es lo que más había en ese container? ¿Qué creen? ¿Qué creen? A ver, eran todo tipo de donaciones, pero estamos hablando del descanso, ¿ok? ¿Qué creen que habrían ahí en ese container? ¿Camas? No, otra cosita. ¿Cómo? Sofás, tal vez. ¿Saben qué había? Almohadas. Creo que había más de 300 o 400 almohadas. No tengo idea cuántas almohadas habían. Pero la almohada es un instrumento muy necesario ¿para qué? Para descansar. Pero escucha esto, no eran cualquier tipo de almohadas, eran almohadas muy chéveres, muy buenas. Y almohadas que en Perú son muy caras. Llegué a preguntar en algunas allá, estaban más de $100 una almohada. Era bien caro. Para nuestra sociedad en Perú, $100 es muchísimo dinero. Y eso me hizo preguntar, un día fui a averiguar y habían almohadas de como $150. Era carísimo. Y cuando tú vas a preguntar en esas tiendas, y esta almohada, bueno, esta almohada te echa, se acomoda a tu cabeza y puedes descansar tranquilo, te dicen hasta 24 horas. ¡Ah! La compro. La compras. Y una vez que la compras, la llevas a tu casa y ya no puedes dormir porque no sabes cómo la vas a pagar. Pero estás ahí. Quiero decirte algo más. La sociedad actual está viéndose inundada de una propaganda muy fuerte. ¿Sabes cuál es esa propaganda? Ventas de vacaciones. Te ofrecen vacaciones por Cancún, por Varadero, por diferentes lugares para que vayas y descanses. Y la gente va y lo hace. Cada vez está creciendo más la demanda vacacional. La gente sale a vacacionar. Pero te digo algo. Mucha gente toma eso, lo hace, compra sus almohadas, se va de vacaciones, qué sé yo, y aún sigue cansado. De verdad. ¿Por qué? Porque lo que el mundo ofrece nunca se va a comparar a lo que Dios da. Y aquí en el versículo 2 dice que tu pastor, mi pastor, me hará descansar sobre delicados pastos. Chicos, ¿ustedes sabían que el descanso es muy importante? Es muy importante. Hay muchísimos factores por los cuales el descanso es muy importante. Número 1, si tú descansas bien, el descanso ayuda a evitar el estrés. ¿Cuál es la enfermedad de moda actualmente en el mundo? El estrés. El estrés. ¿Y sabes por qué viene el estrés? Porque no hay un buen descanso. La gente no está durmiendo entre 7 y 8 horas, que es lo normal. Muchos duermen de 6 para abajo. De 6 para abajo. Otro de los factores muy importantes del descanso es que dice que ayuda a mantener un corazón saludable. Si tú duermes bien, es poco probable que tú sufras de un paro cardíaco. Ahora, se dice también que si tú duermes bien, es probable que pierdas peso. En serio, se dan cuenta que yo no duermo mucho entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que si tú duermes normal en tus 7, 8 horas, en el día es poco probable que tú tengas ansiedad por el dulce. Antes de venir aquí, cometí un pecado. Me fui a la cocina de Roberto y agarré queque y le dije, ahora sí estoy bien, vamos. Y no he dormido más que 2 horas, he viajado y he estado todo el rato así. Pero cada vez nuestro cuerpo cuando no descansa pide más que dulce y dulce y dulce. Y hay algo interesante, pues el descanso es importante porque evita el estrés, tú cuida tu corazón, ayuda a que pierdas de peso. Los que descansan bien ya no tienen tanta necesidad de dulce, pues. Y también cuando descansas bien puedes captar más. La ciencia, entra al internet y tú ves los factores positivos acerca de un buen descanso, son muchísimos. La ciencia nos dice que el descanso es muy importante. Ahora yo te hago una pregunta, ¿quién dio sabiduría a los científicos, a los doctores? ¿Quién fue? Dios. La Biblia declara que Dios es el que ha dado sabiduría a los doctores. Y si Dios ha dotado de sabiduría a los doctores y los doctores nos dicen que el descanso es muy importante, ¿cuánto más no sabe Dios que necesitamos un buen descanso? Y por eso en el versículo 2, David viene diciendo algo maravilloso, que su pastor en lugares de delicados pastos, ¿qué haría? Dice, le haría descansar. En Mateo 11:28 Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y Él nos haría ¿qué? Descansar. Es una invitación. Jesús está invitando. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces nosotros no aceptamos esa invitación.
¿Qué le quita el sueño al hombre? ¿Qué le quita el sueño? ¿Sabes qué le quita el sueño al hombre y a muchos de nosotros? El afán y la preocupación. Vivimos afanados y preocupados por mañana. Es más, aquí más de uno ahorita está pensando en mañana ya. Mañana mi jefe me dijo que haga esto, la comida para esto, empieza el colegio, las loncheras, y comenzamos. Es el afán de mañana. Estamos aquí, pero nuestra mente ya está en mañana. Vivimos completamente afanados. Y sabes una cosa, el descanso es muy importante. Y el Señor nos está ofreciendo un verdadero descanso, como vemos aquí en el Salmo 23. Un descanso que realmente tú y yo necesitamos. ¿Quieren leer? Yo sé que ya me pasé de la hora, pero regáleme 3 minutos aunque sea. Dice en Éxodo 33:14, lean conmigo, ahí rapidito, Éxodo 33:14, léanlo conmigo. ¿Qué dice Éxodo 33:14? ¿Lo tienen? Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés le había dicho al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Había dicho al Señor. Y el Señor le está diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Yo voy a ir contigo y te voy a dar descanso. ¿Cuándo necesitaba experimentar descanso Moisés? Cuando estaba sacando a una nación numerosa de Egipto. La estaba sacando y tal vez atravesando todo el desierto, Moisés estaba pensando, ¿en qué me estoy metiendo? ¿En qué me estoy metiendo? Todos estos rebeldes que están aquí conmigo. Señor, ve conmigo, por favor. Y Dios le dice, sí, voy a ir contigo y te voy a hacer descansar. Esto me anima muchísimo y espero que te anime a ti. Cuando enfrentamos o cuando emprendemos algo nuevo, nos llenan los temores. Y eso es lo que yo estaba experimentando este año. Muchísimos temores. ¿Y sabes qué? Yo tenía que aprender a descansar en mi Señor. Tal cual tú y yo, todos nosotros tenemos que aprender a descansar en Él. Su presencia siempre va a ir con nosotros. Y Él quiere que descansemos. Descansar, este tipo de descanso no está hablando aquí de dormir. Está hablando de descansar en el Señor. De estar quietos y ver la obra que Él quiere hacer. Tal vez tú no tienes el descanso físico o espiritual porque estás afanado por muchas cosas o estás pensando que tú debes llevar a la salvación a tu familia o qué sé yo. No, tú y yo debemos descansar en el Señor completamente. Debemos dejarle a Él obrar, que Él obre. Si tú y yo no descansamos espiritualmente y físicamente, nos vamos a ver derrotados. Tú y yo tenemos que dejar todo en las manos del Señor, confiar en Él y Él hará. Él hará. Dios quiere que tú y yo descansemos. ¿En dónde? Dice la Biblia, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios no nos va a hacer descansar en cualquier lugar, sino en lugares de delicados pastos. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos constantemente. Ahora, te quiero decir algo más. En versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Y qué dice después? Junto a aguas de reposo, ¿qué cosa? Me pastoreará. Voy a terminarlo ahí nada más. Ya mañana seguimos. Pero dice ahí, junto a aguas de reposo me pastoreará. La oveja puede beber agua de diferentes fuentes, ¿ok? Puede encontrar un charco de agua y beber ahí. Puede beber de un pozo, saca el pastor agua de un pozo y se la da. Puede beber de un manantial que fluye el agua. Pero también ella puede beber de otro lugar. ¿Ustedes conocen el Rocío de la Mañana? ¿Sí? Yo he vivido en Cajamarca por 1 año. Algunos de ustedes conocen ahí. Y es un lugar alto de 2,800 metros de altura. Y hay mucho pasto verde, ahí sí hay pasto verde. Y como a eso de las 5 de la mañana, hay una humedad fuerte, fuerte. Y el pasto se llena ¿de qué? De agua, del rocío de la mañana, Y la oveja puede encontrar otra fuente de agua también. ¿Dónde? En ese rocío de la mañana. Pero para que esa oveja pueda beneficiarse de ese rocío, ella no puede beberlo ni al mediodía, ni a las 11, ni a las 3 de la tarde, ni a las 10 de la mañana. ¿A qué horas puede beberlo? En la mañana, muy de mañana, como
5 o 4 de la mañana, ahí va. Pero cuando la oveja bebe del rocío de la mañana, recibe doble bendición. ¿Sabes por qué? Porque no solamente bebe, sino también que come. Y aquí hay algo lindo aquí. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Tu pastor, mi pastor, nuestro Señor, quiere darnos un agua purita, una agua purita. Él dice en el libro de Apocalipsis, el que tiene sed, venga y beba gratuitamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tú y yo necesitamos beber del rocío de la mañana. El cristianismo debe ser un cristianismo con una necesidad fuerte. ¿Sabes qué? De despertar 5 de la mañana, 4 de la mañana. La Biblia dice que Jesús, aún siendo muy oscuro, se levantaba y ¿sabes qué hacía? Bebía de ese rocío, de esa agua purita. Y tú y yo necesitamos beber de esa agua, porque Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Tú y yo necesitamos beber de Él cada mañana. Si tú y yo bebemos de Jesucristo cada mañana, muy de mañana, nunca vamos a perecer. ¿Sabes por qué? Porque le estamos conociendo cada vez más y más y más profundamente. Vamos a ser saciados y vamos a ser alimentados. ¿Cómo? A través de su palabra. A través de su palabra. Yo traje un video, no está puesto, pero quiero decirte, y aquí termino. Lee conmigo el versículo 4 de Salmo 23. Léelo conmigo. ¿Qué dice? Fuerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué dice? Porque tú estarás conmigo. Regálame un minuto nada más. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. La oveja, cuando llega a cumplir 1 año de edad, pasa por un proceso muy doloroso, muy doloroso. Y yo lo pude ver, ese proceso. Cuando la oveja cumple 1 año, se le hace un corte, le cortan la cola. Y se lo cortan por 2 razones, ¿ok? Número 1, se lo cortan, dice, por estética, porque se ve feo que una oveja se vea con cola larga. Y no me gustó porque por estética le cortan y el proceso es muy doloroso. ¿Sabes cómo se la cortan? Bueno, ahí en Perú, no sé cómo será por acá. Agarran la cola de la oveja, así, agarran una como tijera, pero la han calentado muy fuerte, muy fuerte la han calentado y le cortan. De ahí agarran ese fierro caliente nuevamente y se lo ponen ahí y se lo cauterizan, así, fuerte. Okay. Ahí tenía el video, qué pena que no lo pudimos ver, pero ahí lo tengo, después se los paso. Eso hacen con la oveja. El primer punto que te dije, lo hacen, ¿por qué dice? Por estética. Pero no me gustó mucho porque es fuerte, es muy doloroso. Mejor que se quede con su colita y se vea fea para que no sufra tanto. Pero el segundo punto, ¿por qué lo hacen? Es por su bienestar. Por su bienestar. ¿Sabes por qué? Porque una de las características de las ovejas que te dije, que eran muy torpes, tontitas, ellas no solamente a veces se caen y no pueden levantarse, sino que a veces comen cosas que no deberían comer. Y eso que comen muchas veces afecta su estómago. Y la oveja se ve con diarreas. Y si no le cortan la cola, esos excrementos queda en su cola. Y eso produce gusanos y eso termina matándola. Entonces el pastor, por amor y por cuidarla, ¿qué hace? Le corta la cola. Ahora escucha esto. ¿Lo quieren volver a leer el versículo 4? Ayúdenme, léanlo. Léanlo conmigo. ¿Qué dice? Vamos, 1, 2, 3. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Para la oveja, eso es un valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque es un proceso doloroso. Pero quiero decirte algo, que te vayas con esa seguridad esta noche. El pastor no es el que corta la cola de la oveja. ¿Sabes qué hace el pastor? Viene, agarra a la oveja, cruza sus patitas
cruza sus patitas de la oveja y viene otra persona que jala la cola y se la corta. La oveja es un animal muy manso, te dije. ¿Sabes qué hace la oveja? Simplemente hace esto, mira. Cierra sus ojitos, no sé si me ves, cierra sus ojitos fuerte. Cierra y los abre. Y no emite ningún sonido. ¿Sabes por qué? Porque su pastor está con ella. Sufrí muchísimo este año. Muchísimo. Y me había olvidado de que mi pastor estaba conmigo. Yo quiero animarte a ti esta noche a que nunca, jamás olvides que tu pastor está contigo. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Él me va a llevar sobre delicados pastos para que descanse. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a tener temor. ¿Sabes por qué? Porque Él está aquí conmigo. Y en esta noche quiero decirte que Jesús está aquí. Dice que Él está en medio de su iglesia. Él está a tu lado. Si tú necesitas ser consolado o consolada, animada o animado, aquí está tu pastor. Ten la seguridad que pases lo que pases, Él nunca te va a dejar. Él está contigo.